Flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8 do 3. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Geraldine Manjarres y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voz Lila. Porque lila es el color del feminismo. Choque por saber que eu não sou submissa. E quando eu tenho você grita lá, feminista. Não aguenta. En el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre el feminismo y su relación con la medicina. Conoceremos la historia de Rita Lopes, una mujer brasileña que incursionó en el mundo de la medicina. Para comenzar, haré una breve introducción para entender la relación entre ambos. Con el desarrollo de las sociedades o agrupaciones humanas desde los tiempos remotos, por lo general, la mujer ocupó un lugar relativamente secundario en la mayoría de las actividades, así como en la caza, la pesca, la guerra, la construcción de edificaciones, los deportes, etc. Los protagonistas fueron los varones y, por el contrario, a la mujer se le dejaron actividades como la crianza de los hijos, la preparación de los alimentos, los tejidos, el cuidado de los enfermos, la preparación de pócimas y el arte de partear, entre otras. Dado que la mujer se quedaba en la casa al cuidado de los hijos y de los enfermos, esto ocasionó que la mujer tuviera un conocimiento del efecto benéfico de las hierbas empleadas en el alivio de los males y padecimientos. En la Edad Media, para el médico fue difícil acceder a los cuerpos femeninos, toda vez que éstas padecieran de enfermedades relacionadas con su sexo. Esto hizo que las curanderas asumieran un lugar importante en la atención de las enfermas y en general de los enfermos. Estas curanderas guardaban recetarios que eran empleados como manuales y que pasaban de generación en generación a través de las hijas. Muchas mujeres conocedoras de las propiedades curativas de las hierbas y que practicaban el curanderismo fueron acusadas de brujas. Hacia el siglo XVII, los médicos comenzaron a tener injerencia en la atención de las parturientas y las comadronas o parteras. Comenzaron a ser desplazadas gradualmente de la atención ginecológica y obstétrica. Los hospitales todavía estuvieron controlados por la iglesia y la administración estuvo bajo el cuidado de las congregaciones, una situación que ha durado hasta no hace mucho. De esta manera se hizo evidente una separación de géneros en los cuidados de la salud de los hospitales. La gran dificultad que tenían las mujeres para acceder a los estudios y al ejercicio de la medicina queda atrás con el caso de Rita Lobato Beljo López, de quien te hablaré a continuación. Rita nació en Río Grande del Sur, Brasil, el 7 de junio de 1886. Fue la primer médica graduada en una facultad brasileña. Fue también activista, feminista y política. En 1879, un decreto imperial en la reforma de la educación firmado por don Pedro II permitió el acceso a las mujeres a la educación superior. Pese a esto, los prejuicios de la época hicieron que las pocas mujeres que estudiaban estuviesen separadas en el aula de los estudiantes hombres. Tras la muerte de su madre, en 1883, la familia Lobato se mudó a Río de Janeiro. Corría el año de 1884, cuando Rita, quien entonces contaba con 18 años, comenzó sus estudios de medicina junto a su hermano Antonio, en la Universidad de Río de Janeiro. Si bien no era la única mujer que acudía a las clases, pronto comenzó a destacar por su aplicación en los estudios, que le permitió terminar su primer año con unas notas excelentes. Rita se matriculó en la misma facultad, pero en 1885, luego de un año de estudios, se trasladó a la prestigiosa Escuela de Medicina de Salvador de Bahía, donde Rita lograría hacerse valer de nuevo por su perseverancia, realizando los cursos en menos tiempo del estipulado. Después de vencer la hostilidad inicial de sus compañeros y profesores, se ganó el respeto, logrando ser muy apreciada por todos. Transcurridos 6 años de estudio, realizó la defensa de su tesis, los paralelismos entre los métodos recomendados en las cesáreas. Rita supo responder con precisión a las preguntas, primero de sus examinadores y finalmente del presidente del tribunal. Unos días después, el 10 de diciembre, le era entregado el diploma que le acreditaba como la primera médica brasileña, graduándose con honores en 1887 en la Facultad de Medicina de Bahía. Rita Lobato se convirtió así en la primera mujer médico que obtuvo el título en una facultad brasileña como especialista en ginecología y pediatría. Tras sus estudios, regresó a Porto Alegre en su natal Río Grande, donde además de contraer matrimonio con Antonio María Amaro Freitas, con quien tendría una hija, abrió un consultorio médico para mujeres, muchas de ellas sin apenas recursos, y luego terminó por radicarse en Río Pardo, donde ejerció su profesión. Hasta que en 1910, con su pequeña ya convertida en una adolescente, decidió pasar una temporada en Buenos Aires para actualizar sus conocimientos. A su regreso, aún se dedicaría al ejercicio de la medicina en la localidad de Río Pardo, hasta 1925, cuando a la edad de 60 años decidió retirarse y pasar sus últimos años junto a su marido. Sin embargo, el fallecimiento de este al año siguiente y el vacío que le provocó esta pérdida le hicieron centrar sus siempre enormes energías en la lucha
lucha por los derechos de las mujeres. Apoyó entonces la campaña en favor del voto femenino, llevada a cabo esos años por Berta Lutz, quien había creado en 1922 la Federación Brasileña para el Progreso Femenino. Pese a su edad, vivió esta causa con la misma intensidad juvenil con que había afrontado sus estudios, y cuando en 1932 vio cómo se otorgaba el derecho a voto a las mujeres mayores de 21 años, se lanzó a forjar su propia carrera política, afiliándose al Partido Liberador y logrando ser elegida concejala de Río Pardo. Aunque en 1937 se produjo en Brasil el golpe de estado de Getúlio Vargas, que la privó de su condición de concejala, y en 1940 sufrió un pequeño accidente vascular. Rita Lobato continuó valientemente con sus actividades y su mente lúcida siempre al servicio de la comunidad hasta su fallecimiento un 6 de enero de 1954. A continuación, puedes escuchar una entrevista con una invitada que está relacionada con el ámbito de la medicina. No te vayas porque está súper interesante. Hola Esmeralda, bienvenida a Voz Lila. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Bucio Galvez y soy enfermera especialista en la unidad de cuidados intensivos. Estoy muy agradecida por la invitación a este espacio. ¿Te consideras feminista? Claro que me considero feminista, creo que es un movimiento importante que ha buscado crear esa conciencia para transformar las relaciones que existen en la sociedad y lograr eliminar la discriminación o violencia que se ha tenido hacia la mujer. Entonces, creo que es un movimiento demasiado importante en la historia de las personas. ¿El feminismo siempre ha estado presente en tu vida o en qué momento llegó? No, el feminismo no ha estado siempre presente en mi vida. Creo que fue hace un par de años que yo empecé a notar sobre este movimiento, todo lo que se ha logrado, leyes y derechos y todo eso sobre las mujeres, y que se ha sonado mucho que todavía hay discriminación, que todavía hay violencia y que eran temas que no eran tratados al 100% como hasta ahora, ¿no? Y eso todavía hay algunas deficiencias en algunos casos, pero creo que tiene apenas unos años que yo me di cuenta sobre este movimiento, porque anteriormente no había escuchado absolutamente nada de él. Quisiera saber un poco sobre tu percepción del feminismo. Creo que el feminismo no es imponer la idea de que las mujeres son mejores que los hombres o que somos exactamente iguales. Más bien, creo que el feminismo señala como un cambio en la forma en la que se estructuran las relaciones sociales para que las mujeres tengamos el mismo trato y los mismos derechos que los hombres. Que no exista como esta discriminación o peligro solamente por el hecho de ser mujer. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta nueva ola del feminismo que ha llevado a las mujeres a las calles a reclamar por sus derechos? Creo que esta nueva ola del feminismo pues no tendría que existir. Las mujeres no tendríamos que estar peleando por equidad si en la sociedad existieran las mismas oportunidades y el respeto mutuamente. Tampoco deberíamos de estar luchando por nuestros derechos humanos solamente para salvaguardar pues nuestras vidas. ¿Te ha tocado participar en algún evento respecto a este movimiento? Sí, claro, me ha tocado participar en estos eventos que son enfocados hacia el feminismo. Recuerdo mucho que hubo un evento en mi escuela, en mi universidad, en donde pues pasaban varias personas como a exponer ciertos casos que van relacionados hacia la discriminación de género. Recuerdo haber pasado a contar una de las experiencias que en algún momento tuve, tanto de discriminación como de violencia por una expareja que tuve, y me acuerdo que ese día, después de terminar mi historia, las personas empezaron como a empatizar conmigo, y eso fue muy bonito y muy liberador saber que hoy en día ya se les está abriendo como los ojos a las mujeres para decirles qué es lo que está bien y qué es lo que no deben de permitir en su vida. Y creo que el ver y participar en estos movimientos es muy enriquecedor de cualquier forma que se le vea. ¿Tuviste algún obstáculo con respecto al machismo a lo largo de tu carrera académica o en algún trabajo que te dificultó llegar hasta donde estás? Sí, ¿qué crees? Que me acuerdo mucho de un profesor de la preparatoria que para entrar a su clase era como obligatorio saludarlo de beso y abrazo al profesor. Y yo en ese entonces pues era como muy rebelde. Y me acuerdo que yo le decía al profesor que yo no lo iba a saludar así. Y por el simple hecho de no saludarlo como él pedía para su clase, me reprobó. Fue la primera vez que reprobé en mi vida y la verdad me sentí bien a gusto de haber reprobado. Ya no volví a entrar a su clase. Estuve pues
en el extraordinario. Nos los dio otro profesor, evidentemente. Y me acuerdo mucho que nos decían así como, denúncialo, o sea, tú puedes poner una queja ante pues la escuela, pero como que había este ambiente de miedo, de que decían no, porque qué tal y te expulsan de la escuela, y no solamente de mis compañeros y de incluso algunos profesores que me decían que pues me la llevara tranquila, sino también de mi mamá, o sea, de mis papás también era como, no, pues tranquila, o sea, no te está haciendo nada, nos da coraje, pero pues si tú sabes que lo puedes pasar en el extraordinario, pues ya, no hay que hacer tanto problema, ¿sabes? O sea, como que no había esa educación todavía sobre tus derechos y no estaba tan sonado como los casos que hoy en día salen a la luz y que son castigados, ¿no? O sea, en ese momento, pues te estoy hablando del 2012, 2013 aproximadamente, que yo pues viví esta situación y que pues no se hizo nada, simplemente acepté un castigo que realmente no era un castigo, pero pues yo lo sentía como castigo, ¿sabes? Solamente por no saludar al profesor como que él quería. Entonces esa fue la primera vez en que suscité como este momento. Y me acuerdo una segunda ocasión en la que yo estaba en la universidad y yo trabajaba y estudiaba, entonces pues yo le había pedido al director que por favor me diera permiso de llegar tarde a ciertas clases, y me acuerdo que el director me dijo, pues es que debes de escoger una sola actividad que hacer en la vida, no puedes trabajar y estudiar. Y yo le trataba de explicar al director que si yo no trabajaba, pues yo no tenía cómo pagar la universidad. Y me acuerdo que él me dijo, no, pues vas a tener que realizar un trabajo. Y yo le decía, sí, claro, dígame cuál trabajo. Y me dice, no, pues es que en primera necesito tu número de teléfono y en segunda necesito saber si estás dispuesta a salir a cualquier hora conmigo. Y yo me quedé en shock y fue como de, ¿qué? ¿Es en serio lo que me está diciendo este asqueroso? Y yo me empecé a reír porque no pensé que fuera real, o sea, yo pensé que era una broma de mal gusto, no lo sé, y vi su seriedad y fue como, ¿sabes qué? Si no voy a tener como esta ayuda, ¿no? Sobre llegar tarde a algunas clases, no se preocupe, ya veré yo pues la forma de cómo llegar temprano a las clases. Y me acuerdo que en algunas ocasiones sí llegué tarde y me pasó lo mismo, o sea, obligó a los profesores a que me reprobaran por falta y pues me di de baja, ¿sabes? Hasta que ya después cambiaron al director y pude volver a regresar a la universidad a terminarla, pero fue una frustración, o sea, yo cuento esto ahorita súper tranquila, pero en su momento fue tanto coraje de no poder realizar pues tus estudios, de terminar tu carrera, de terminar lo que más te apasiona, por el simplemente hecho de que hay personas que todavía están bajo el machismo, ¿sabes? Fue muy triste lo que yo pasé en ese momento porque se me hizo muy injusto y aparte de todo no podía como levantar la voz porque no tenía pruebas, o sea, no tenía pruebas de cómo comprobar que lo que esta persona me había dicho era real, ¿no? Y no era a lo mejor un invento mío. Y que muchos compañeros también, pues, o sea, era el miedo de que no me iban a creer, ¿sabes? Entonces, pues te tienes que quedar con tu coraje y quedarte callada y no puedes hacer nada al respecto. Y fue horrible. También fue una cosa demasiado fea en la que yo viví en ese momento. Bueno, eso no fue algo que me detuviera y pues estamos donde estamos hoy en día. ¿De qué manera se han manifestado las diferencias de pensamiento entre tus colegas con respecto a este movimiento? Justo como te platico de estas experiencias, creo que hay mucha desinformación sobre el tema. Creo que no muchos de mis compañeros tienen como esta cultura de la equidad de género y de la no discriminación y la no violencia. Creo que todavía siguen como con este pensamiento del machismo, de que las mujeres no podemos realizar ciertas actividades, pero siento que ha sido menos a comparación de algunos años que yo escuchaba incluso a personas mayores que yo, cómo se expresaban de ciertas mujeres o que ciertos puestos no los tenían mujeres, ¿no? Creo que hoy en día ha cambiado mucho y se ha otorgado como esa libertad hacia las mujeres en realizar muchísimas actividades que antes no podíamos y que el pensamiento de los hombres ha cambiado también, malo porque pues muchos chicos que han cambiado como su perspectiva sobre el feminismo ha sido por experiencias malas que han tenido con sus familiares, tanto como hermanas, madres, tías, amigas, y que se han unido a esta causa
a este movimiento tan grande gracias a todos estos cambios que ha habido y malas experiencias que se han vivido, ¿no? Y se han visto incluso hasta en las noticias. O sea, es bueno que se hayan informado un poquito más sobre este tema, malo que haya sido por alguna experiencia mala. ¿Cuáles son para ti los desafíos de trabajar en un sistema de salud en México siendo mujer? Creo que uno de los desafíos pues, más problemáticos es este asunto de no querer salir con alguien de tu trabajo. O sea, suena tan tonto, pero en verdad pasa. El hecho de que tú no aceptes la salida que al camillero, que al médico, que a los de imagen, que a los de laboratorio, te provoca muchos problemas. Me pasó que en su momento a mí hasta se me dijo que era lesbiana, simplemente por no querer salir con alguien del trabajo. Ese tipo de cosas pues te van afectando mentalmente y eso hace que pues no tengas un buen desempeño en tu trabajo. Sabes que ya ni siquiera vayas con gusto a trabajar por todas las cosas que inventan, los chismes que te meten en problemas con otras personas, cosas que dijiste que no son ciertas, todo por estas personas a las cuales no accediste a ellas. Siendo mujer creo que tenemos esa desventaja, ¿no? De que siendo nuevas pues te tiran la onda y bla bla bla, que incluso ha pasado también con hombres, pero hablando de mujeres creo que es más constante en las mujeres que en los hombres. ¿Se siguen reproduciendo los estereotipos de género tradicionales en los hospitales? ¿De qué manera? Creo que no se siguen reproduciendo como esos estereotipos de géneros porque últimamente se ha visto como más igualdad entre los géneros. Se ha visto más enfermeros, que antes se decía que enfermería solamente era de mujeres, ahora ya hay más enfermeros hombres. Antes como que los médicos eran puros hombres, pues ahora hay médicos mujeres. Entonces creo que sí ha mejorado un poquito más ese aspecto, cuestión de los géneros y los estereotipos que había anteriormente. El aborto es un tema médico. ¿De qué manera has visto este tema entre tus compañeras y compañeros médicos? Creo que este tema del aborto siempre ha sido un tema en donde se guarda mucho respeto. Entre compañeros, evidentemente hay criterios muy diferentes, hay creencias diferentes, pero al final de cuentas creo que todos llevamos como ese respeto de la individualidad de cada quien. En cuestión de nuestros pacientes, pues evidentemente somos personas que debemos de otorgar una atención muy respetuosa y que pues no podemos opinar ni meternos en la vida de los pacientes. Nosotros simplemente damos las mejores opciones y damos un trabajo de calidad, una atención de calidad hacia la persona sin juzgar ni poner etiquetas a absolutamente nadie. El tema del aborto es demasiado delicado, pero que enfermería nos ha enseñado cómo a sobrellevarlo en ciertas situaciones. Como todos, siendo unas personas neutrales y muy respetuosas ante todo. ¿Has presenciado alguna situación de inequidad que impacten en el acceso a los servicios médicos? Sobre el acceso a los servicios médicos no, porque creo que todos ya tenemos acceso médico, pero creo que en el trato sí ha habido ciertas diferencias, solamente porque un paciente tiene más sustentabilidad económica para pagar los servicios que otras personas que no lo tienen. Sí he visto como esa diferencia de algunos compañeros en la forma en que hablan, en la forma en que los tratan, pero al final de cuentas es lo que nos enseñan y son protocolos y son reglas que tenemos como tal en enfermería, que debemos de ser muy humanizados en nuestro trato, independientemente sea de una persona que tenga dinero o no. El trato es el mismo para todos y debemos de hacer cumplir pues esos derechos que tienen los pacientes. En la profesión de medicina hay prejuicios relacionados con el género. Se piensa que hay especialidades como la ortopedia que necesitan de mucha fuerza y por lo tanto no son tan apropiadas para las mujeres. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que no, ya los prejuicios han quedado ya atrás porque
como te digo anteriormente, pues sí había que la diferencia de especialidades médicas, pues las trataban ciertos médicos hombres y otras ciertas médicas mujeres, ¿no? Pero hoy en día se ha llegado a esa equidad, de igualdad de género, y creo que todo ha sido gracias a múltiples movimientos que han surgido y que nos han permitido tener hoy en día esta igualdad. ¿Consideras que las escuelas de medicina deberían incluir la perspectiva de género en la educación médica? Las escuelas de medicina y de enfermería incluyen todo este tema. Incluso tenemos las clases que son de psicología, en donde nos ayudan como un poquito a entender esta sociedad tan cambiante constantemente. Creo que en todas las escuelas debería de haber como esta educación psicológica de cómo sobrellevar ciertos temas y de ser muy empáticos sobre los temas que se están viviendo hoy en día. ¿De qué manera mejorarías el sistema de salud en México con respecto a la desigualdad de género? Creo que algo que nos ayudaría a la desigualdad de género es el respeto, y es algo que fomentaría todos los días, que incluso debería de darse como algún reconocimiento como hacia estas personas que sí lo llevan a cabo. La desigualdad de género viene relacionada con no tener el respeto hacia las demás personas. Entonces creo que sería un punto muy importante para mejorar la desigualdad de género en el sistema de salud. Muchas gracias, Esmeralda, por regalarnos tu tiempo en esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí y compartir un poquito sobre la perspectiva que tengo sobre el tema. Muchas gracias. De esta manera finalizamos el capítulo de hoy. Espero te haya gustado muchísimo y puedas sintonizarnos en el próximo episodio. Yo soy Geraldine Manjarres y esto fue Voz Lila. Hasta la próxima. Marias Quitérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas, deixem nossas meninas serem super-heroínas, pra que nasça uma Joana Dark por dia. Como diria Frida, eu não me calo, junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo. O grito antes preso na garganta já não me consome, é pra acabar com